Buenas tardes, mi nombre es Servando Nolasco Ricaño y curso la licenciatura en Derecho, octavo cuatrimestre. Hoy les vengo a presentar mi proyecto parte 2, Juicios Orales. En este proyecto se llevará a cabo la definición de juicios orales, las etapas o procesos que se tienen en el juicio oral y los tipos de juicios orales que existen o que contamos aquí en nuestro México. Es importante saber que el juicio oral es lo más importante en un juicio, considerándolo que es el clímax de un juicio en proceso en el que ambas partes toman sus posturas y narran la versión de los hechos, cada uno con sus diferentes alegatos. Damos inicio definiendo qué es un juicio oral. El juicio oral es la etapa más importante de un proceso porque las partes expresan los hechos o narran los hechos desde la investigación que se realizó previamente antes de llegar al juicio oral. Este proceso conlleva a que las partes den sus alegatos, presenten sus pruebas, presenten lo que ellos consideren pertinente y lo que sea necesario, cada uno buscando el mejor desenlace de su cliente, ya que el juez es el que está personalmente, atentamente escuchando cada parte. Cabe recalcar que nuestro sistema penal fue reformado el 18 de junio del 2008, pasando de ser un sistema penal inquisitivo y mixto a ser un sistema penal acusatorio. Esto quiere decir que antes, cuando eran detenidos, cuando una persona denunciaba a otra persona, esa persona en automático era culpable y se tenía que demostrar lo contrario. Pero afortunadamente, con la reforma que se llevó a cabo, nuestro sistema penal inquisitivo pasó a ser sistema penal acusatorio. Esto beneficiando en gran manera a las personas, porque pasó de ser a una persona culpable a ser una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario, dando así lugar a los juicios orales, porque anteriormente cada juicio, cada proceso era llevado a cabo de una forma escrita en documentos que el defensor hacía o que la fiscalía misma realizaba. Esto tiene varias desventajas, porque a veces no era el juez el que realizaba, el que revisaba estos documentos, este proceso, dando lugar a las injusticias, a las falsas acusaciones, a que las personas sean condenadas a prisión o a una pena, a procesos penales que sin duda eran a lo mejor injustas. Pero ahora con nuestro sistema penal acusatorio da lugar a los juicios orales, proporcionando así un mejor equilibrio para las personas, para la persona imputada, salvaguardando los derechos de ambas partes, dando así un juicio equitativo, equilibrado, en el que se respeten, en el que las personas tengan un proceso digno y el juez es el que valora cada parte, cada una de las partes que den, cada alegato que un defensor, un denunciante dé, todo ese punto es revisado por el juez. Y es importante decir que en cada juicio oral el juez o jurado tiene que estar presente, pues ellos son los encargados de dar su veredicto final. Además de eso, analizaremos los tipos de juicio oral. Referente a las ramas del derecho, que es el derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, familiar y el derecho administrativo, que es muy aparte también.
analizaremos los juicios orales de cada uno, expresando que el juicio oral es lo más importante de cada proceso, de cada juicio que se lleva a cabo, comenzando así con el juicio oral penal. Este, como lo hemos visto, es el que se basa en verificar la culpabilidad o inocencia de un delito de una persona imputada que se haya encontrado en flagrancia, que lo haya hecho con dolo o no. Se tiene que verificar su inocencia o su culpabilidad mediante un juicio. Y este juicio también lleva a cabo el juicio oral, que desde mi punto de vista, como lo había dicho antes, es el clímax, es lo más importante en un proceso. Ahora bien, analizamos también el juicio civil. El juicio civil, como rama del derecho también, es el juicio oral en el que se resuelven los conflictos personales o entre personas que se tengan, ya sea de un contrato, de, de una pretensión, de varias cosas, considerando mi punto de vista, es el que regula, el que se encarga de regular a la sociedad, la comunión de las personas. Ahora bien, el juicio mercantil, el juicio oral, es el que se encarga también de todos esos temas económicos en el que varias empresas a lo mejor tienen un conflicto en el que se realiza una demanda exigiendo que una persona o una empresa reembolse o recupere una cosa. De eso trata el juicio oral mercantil. El juicio oral familiar, como bien dice su nombre, familiar, se encarga de la familia, ya sea divorcios, desacuerdos entre parejas, manutenciones, pensiones y todo lo relacionado a lo familiar se lleva a cabo en un juicio oral. Y el juicio oral contencioso o administrativo es aquel en el que los diferentes organismos o corporativos de gobierno, ya sea oficiales, comisarías, todo aquel que abuse del poder que se le ha otorgado por medio del pueblo, también llevan un juicio. Y todo ese juicio también, hay superiores también para eso. Un juez también puede tener un juicio, un licenciado, un oficial, todo tiene que llevar un proceso. Ahora bien, analizaremos los principios procesales del juicio en la materia penal. El juicio oral tiene que llevar los principios procesales, esto es, la oralidad, es decir, que cada proceso se tiene que realizar verbalmente, porque como lo habíamos dicho anteriormente, el sistema inquisitivo es el que se basa en los escritos, en que cada proceso se realice de forma escrita, en documentos, en hojas, y pues pasó de ser eso a ser verbalmente, el sistema acusatorio que permite y que da lugar al juicio oral, dando así o poder apelar ante el juez. Esto tiene una ventaja porque, manejando bien las palabras, sabiendo las cosas, cómo decirlas, cómo expresarse, el juez valora también eso, puede valorarse. También está el otro punto de la inmediación. Es importante que el juez esté presente. El juez, recabando todos los hechos, verificando, analizando cada parte, todo lo dicho, todo lo expuesto, ya sea pruebas o testigos, el juez es el que da su veredicto final. Por eso es importante su presencia, tomando en cuenta, pues, que él es un tercero imparcial, no actúa como una persona que juzga, que condena, sino bien que se basa en los hechos
y decide si una persona es inocente o culpable basándose a las leyes, al código penal establecido. La contradicción. Esto es un tema importante porque cada parte tiene el derecho de refutar, tiene derecho de levantar, de decir o incluso de contravenir una, por así decir, si una persona dice que esta persona hizo esto y muestra tales pruebas, la otra parte tiene el derecho de decir, de mostrar la contraparte, por así decirlo también, de refutar que eso no es cierto, que ese suceso que la otra persona dice no es verdad, cambiando los hechos. El otro punto es la publicidad, que se basa más que nada en que cada juicio tiene que ser público, pues esto permite la transparencia y la legalidad de este proceso, pero también hay casos en que el juicio, si la ocasión lo amerita o si es un tema difícil o X cosa, se puede hacer privado, pero eso salvo en cuando la ocasión lo necesite. La continuidad se basa en que el juicio no debe de tener varias secuelas, por así decir, que no tenga sobretiempos, que el juicio no se alargue para que así no se pueda desviar del tema. Si hoy hay un juicio, mañana habrá otro juicio del mismo. Si en el juicio penal, que es el que lleva más procesos, a lo mejor se va a hacer en 15 días o se va a hacer después. Tiene varios filtros. El principio acusatorio, que es el que se basa primeramente en una denuncia o querella. Aquí explicaremos qué es la querella. Es aquella en la que una persona misma va a levantar, va a denunciar al Ministerio Público personalmente. Y una denuncia es aquella en la que una persona, un tercero ajeno o una persona segunda que no tiene nada que ver en el tema, denuncia a una persona, ya sea que lo haya visto en la calle, que haya sido testigo, puede levantar esa denuncia. Este punto también es muy importante conocerla, pues nos habla de las consecuencias de faltar al juicio oral. Esto dependiendo de la parte que falte, que esté ausente. Si el acusado es el que está ausente, el juez puede ordenar su forzosa presencia, que esté forzosamente ahí, o incluso puede ordenar una orden de aprehensión en el que la persona quedará retenida. O también el acusado, pues si no se presenta, el juicio puede proseguir, puede continuar. Claro que esto es una desventaja para la persona acusada, puesto que puede perder beneficios procesales o acuerdos que se puedan llegar a tener en un futuro. En el caso de la víctima o denunciante de que esté ausente en el juicio oral, este, este proceso seguiría su rumbo actual, puesto que la consecuencia sería que se tome como desistimiento de la denuncia y la persona sea absuelta de la denuncia o querella realizada en su contra. También, en su caso, los testigos, ellos pueden ser multados por la ausencia. Así lo mismo, a su vez, el defensor también, si no está presente, se toma como abandono de defensa y también tiene consecuencias económicas. Todo esto, si no hay una justificación por el cual exprese el motivo de su ausencia. Esto es importante conocerlo, puesto que si en un delito perseguido por querella, la víctima se toma como desistimiento de la pretensión, y si no hay pretensión, no hay litigio. El litigio es el proceso, es el que da lugar a un juicio. La pretensión es lo que una persona exige a otra persona
El último punto que vamos a tratar en este proyecto es la diferencia entre juicio oral mercantil y juicio oral penal. En esto recalcamos que el juicio mercantil se basa en lo económico, en empresas, comerciantes, en toda aquella persona que genera monetariamente. Este juicio oral, se realiza por una demanda. La demanda es exigir a una persona o una empresa la recuperación, la remuneración, reembolso o, en su caso, un ejemplo de ello, cuando una persona demanda a una empresa, ya sea por su pensión, ya sea por gastos, ya sea por utilidades o X cosa, esta denuncia se lleva a cabo. Pero la gran diferencia de esto es que en este juicio se pueden llegar a acuerdos mutuamente en el que ambos sean beneficiados o en el que la persona demandante salga más beneficiado. Ahora bien, el juicio oral penal es el que se encarga de investigar los delitos, dar solución, ya sea como lo habíamos dicho, verificar la inocencia o culpabilidad de la persona imputada. Este proceso está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es muy importante conocer porque el derecho mercantil también tiene un código que es el Código de Comercio. No todos están regulados por el mismo. Entonces, es importante conocer que el juicio oral penal es el que tiene más procesos, ya sea en juicio inicial, muchas cosas que tienen que pasar, es como un filtro en el que se depuran pruebas, en el que se checan la legalidad de cada prueba que se esté presentando. También conocemos que aquí es lo más importante porque el juicio oral penal se basa en que las personas, en la reinserción también, que una persona pueda reintegrarse a nuestra sociedad aún después de haber cometido tal delito, siempre y cuando ya haya recibido la condena necesaria. Como conclusión, la reforma del 2008 es un claro avance de nuestro sistema penal. Como bien lo había dicho, el sistema penal acusatorio, desde mi punto de vista, tiene varias ventajas. En mi opinión, si una persona es arrestada, pues prácticamente, como bien lo dice el código, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si resulta que una persona es culpable y al final esa persona sale ganando o sale libre siendo culpable, es ahí la desventaja. Pero si una persona es acusada y es procesada a un juicio y es inocente, sabiendo eso, es ahí la ventaja también, puesto que es inocente, a no ser de que se demuestre lo contrario, esa persona que a lo mejor es inocente puede salir libre. Pero también el sistema penal inquisitivo, desde mi punto de vista, tenía una ventaja. ¿Por qué? Porque si una persona era arrestada y era culpable, no podía salir hasta que demuestre que es inocente. Y para demostrarlo se tendría que realizar varias investigaciones. Pero es bueno que nuestro sistema penal haya evolucionado, pues se valoran los derechos humanos, derechos de personas, sabiendo que hay derechos universales que se violan o que se violentaban en ese entonces, ya sea el derecho a la libertad, derecho a un trato digno. Las personas eran atrapadas, eran juzgadas sin tener ese derecho de un juicio digno. Ahora, con el nuevo sistema, se da prioridad a que cada ley, cada artículo, cada cosa
se diga en beneficio, en que no afecte a la persona, que sea de ayuda de la persona imputada. Pero es un tema muy largo, muy extenso, además de interesante conocer. Por eso, este proyecto se trata de juicios orales. Aún sin conocer este tema, debemos de profundizar a la investigación de cada una de las ramas del derecho. El principio pro homine o principio pro persona trata de eso, de que todo sea en beneficio o que ayude a bien a la persona. Es un tema interesante, que hay varios tipos de pensamientos. El ius naturalismo o el ius positivismo, que se basa más que nada en que hay personas que dicen, si la ley dice esto, que se haga la ley, como la ley lo dice. Y hay personas que son naturalistas, que son los que dicen, o que en mi opinión diría, que hay cosas que por lógica no se deben de hacer, o que hay que hacer, aun si la ley dice esto, y está mal, no se debe hacer. Esa, en mi opinión, yo tomaría ese punto de vista del naturalismo. Pero bien, he aquí presento las fuentes de consulta en el que me basé para elaborar este proyecto. Espero que les haya servido o les haya hecho útil este pequeño proyecto con el fin de dar a conocer esta información tan importante.